Y tengo aquí a mi querido amigo, el doctor Alberto Ruscolequier, que es economista, analista internacional y maestro de la vida. Así que extraño esos encuentros, Sí, doctor claro. Alberto Ruscolequier, de todas las semanas. Nos dábamos un tiempito para un par de veces por semana, más allá del cafecito, un almuerzo podemos decir, de hablar de temas de superficiales y ya también temas profundos. Ya del país ni hablemos. Pero bueno, justo viste lo que es, no fallido, profundo. Así que estamos profundidad. Desde el subsuelo te paso la posta, querido Alberto Ruscolequier. Feliz día, porque sos también, más allá de economista, sos periodista, así que un gran saludo y por lo menos con este medio que podemos, este creador chinito que creó el Zoom, la verdad, chapó. Bien, Charlie, gracias por tus saludos. También te los hago extensivo a vos, gran periodista de Añares. Y a la gente, por supuesto, gracias por acompañarnos, a Telemármol. Y también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a la gente que nos sigue de diferentes países de Europa, por ejemplo, Italia, la señora María da Grazia Carpenedo, que la verdad que es una fiel oyente, una persona muy, muy inteligente, a quien le damos el cariño enorme. Y aparte, por supuesto, a gente que nos está escuchando en España, en Costa Rica, en Panamá, México, en Israel. Bueno, ya viendo... Te sumo una cosita justo a mis Bueno, amigos holandeses que están ahí desde Ámsterdam hoy, que ellos viven en Rotterdam, pero hoy desde Ámsterdam están Kiss e Isabel. El saludo para ellas. También estoy viendo ahí en pantalla a un capo del deporte argentino e internacional, el señor Fernando Signorini, que luego vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy, muy querido por todos y por su experiencia. Vamos a hablar no solo del fútbol, sino de Diego Armando Maradona. Se cumplieron ya 6 meses de su desaparición física, pero todos los argentinos lo tenemos presente. Así que, Alberto, le damos con tutti al tema económico, político, política internacional. Tenemos tanto en una semana en Argentina, pasan tantas cosas. bien. Charlie, es correcto lo que vos decís. Primero quiero comentar que la columna de hoy la titulé Argentina, en signo de pregunta, ¿República perdida? Con lo cual no quiere decir que está perdida, pero es una pregunta. Y uno hace la pregunta cuando ya empieza a preocuparse y formularse cuestionamientos que cualquier persona normal tiene que hacerse. Con lo cual, como siempre decimos contigo, Charlie, que analicemos datos y no los relatos. Porque yo siempre digo, las cosas importantes de la vida no son ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. ¿Son cosas adecuadas o no son cosas adecuadas? ¿Son cosas éticas o no lo son? Empecemos en principio, ¿por qué yo digo Argentina república perdida? Es una pregunta. Es que la verdad que el manejo desde el punto de vista sanitario de la pandemia fue malo. Fíjate vos que pasados ya los primeros meses que uno puede entender, Argentina sigue testeando poco, no está haciendo control de los contactos cercanos y la vacunación sigue siendo nimia, nada. Hay un 6% aproximadamente de la gente que tiene las 2 dosis. Y desgraciadamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires manda un mail a la gente diciendo que no se preocupen si le falta la segunda dosis porque hay un plazo mínimo pero no un plazo máximo. Yo sugeriría que a Moderna, a Johnson Johnson y a Pfizer que lo contraten a Kicillof como asesor académico, porque la misma Pfizer dijo que la vacuna hay que darse entre los 21 y 28 días. Moderna también dice, y AstraZeneca dice 90 días. Acá dicen cualquier barbaridad, porque cualquier persona carente de cualquier tipo de conocimiento dice cualquier bestialidad. Y el problema no es ese, porque el problema no es el ignorante. Ignorante no es el que no sabe. Ignorante es el que no sabe y cree que sabe. Ese es el verdadero ignorante. La pandemia tenemos ya más de 81.000 muertos, de los cuales una gran parte de ellos se hubiera podido solucionar si se hubieran hecho las compras como correspondían, porque la gestión de las compras de la vacuna fue desastrosa, fue mala. Y esto lo hubiera dicho, haya sido cualquier partido político que estuviera a cargo de esta gestión. Fue mala. Y el punto es que en este segundo año que estamos transitando, que ya estamos entre 81.000 personas, ¿cuántas vacunas hubieran podido, de haber llegado, salvar la vida de gente que se murió por no haber tenido la vacuna? ¿Cuántos chantas que se vacunaron en el vacunatorio VIP le quitaron
la vacuna a alguna persona que podía haber salvado la vida. Y encima tenían el descaro de querer sacarse fotos, hacer señas. Argentina en ese plano demuestra una vez más que se ha caído en una falta de ética total y absoluta. Hay lugares de los cuales... El tema político, disculpa Alberto, ya es un tema de ser moral e inmoral, ¿no? La verdad que el tango, justamente la semana próxima pasada estuvimos hablando de Cambalache, de ese filósofo, ¿no? Que fue ese genio. Así es. Entonces, sumando a todo esto que también que le hacen al presidente, a Alberto Fernández, él diciendo, lógicamente, dándole con un caño a Macri. Imagínense si Macri hubiera manejado esto. Y yo pensar que yo no puedo dormir si pienso que hay 40.000 argentinos que se murieron. Bueno, se murieron ya más de 81.000. Más de 81.000. Entonces, desde el punto de vista sanitario, una brutalidad. Ahora están de nuevo retomando las negociaciones. Yo pregunto, ¿a los demás países le han pedido los recursos naturales? ¿Le han pedido los glaciares? ¡Qué mentira! Encubrió otro tipo de negociados. Tengo todo el derecho de preguntar porque yo pago los impuestos. Y les pago el sueldo a todos los que están en el gobierno, sean del partido que sea. ¿Sí? En cualquier tipo de... pobre gente, hablando de eso, pobre gente que nada más que se subió un 40%. Bueno, aparte eso demuestra una falta de ética también elemental. Cuando la gente está arañando límites de pobreza incalculables y ellos cobran con el aumento del 40, le pagan el desarraigo cuando ni siquiera presencian, ni siquiera vienen porque hacen las reuniones virtuales. ¿Cuál es el desarraigo? Son unos chantas, es una vergüenza. Y esto hay que decirlo, lo aprobaron todos los bloques políticos. La crítica es hacia todos los que han votado, o sea, hacia todos los políticos que han votado esta locura. Vos fíjate el tema de política exterior. Argentina aliado en las votaciones con lo peor del mundo. Con Cuba, con Venezuela, con Irán, condenando, por ejemplo, a Israel por haberse defendido de un ataque misilístico, no distinguiendo entre una organización terrorista como Hamas con un país democrático como es el de Israel. Y no quiere decir que Israel sea un país perfecto, es un país con cosas buenas y cosas malas. Pero alinearse con lo peor del mundo, esto habla, de acuerdo a los amigos que tenés, habla un poco cuáles son tus intereses. Y el problema que está teniendo Argentina es que como ha perdido el paradigma de ni siquiera sabe, porque la verdad, Argentina venía ya de 3 años de recesión, no crece hace 10 años, y te vuelvo a repetir, si vos comparás el Producto Bruto de Argentina de 1980 y lo deflacionás, porque el dólar también tuvo una inflación anual, Argentina creo que está teniendo un 30-40% del PBI en dólares constantes del que tenía 40 años atrás. Esto es lo que hay que entender. ¿Por qué la carne es cara? ¿Por qué todo es caro? Porque la verdad es que los sueldos son una basura. Porque Argentina tuvo el milagro de que es pobre incluso el que tiene trabajo. Porque el que tiene trabajo tiene sueldos que son de mendicantes. Porque Argentina tiene una estructura económica que hay que volverla a armar. Si a eso encima le agregás el franeleo y el toqueteo que hacen con respecto a la parte institucional, yo pregunto, habría que reunirse a los partidos más importantes y hacerse las siguientes preguntas. Máxime, lo voy a decir esto después del discurso lamentable que tuvo en el foro de San Petersburgo, lamentable la participación de Alberto Fernández. Cuando dice que hay que replantear el capitalismo, bueno, le quiero recordar a Fernández que él fue una de las personas que estaba en el gobierno cuando estuvo Menem y Cavallo. ¿Ok? Que hay que tener memoria. Segundo, si vamos al dato del capitalismo, tenemos que decir, Argentina va a ser o no un país capitalista, lo cual no quiere decir que el capitalismo es perfecto ni que tenga errores, y no quiere decir de que hay que hacer cierto tipo de ajustes para no olvidarse de los desvalidos. ¿Qué duda cabe? Tiene que tener un rostro humano. Pero si vos te pones a pensar, ¿cuáles son los países capitalistas? ¿Cuál es el sueldo promedio que tiene Suiza? País capitalista, $8.000 mensuales. ¿Cuánto tiene Estados Unidos? Más de 4.000. ¿Cuántos son los sueldos que tiene Cuba en promedio? ¿Cuántos son los sueldos de Venezuela? $3.50 por mes. ¿Cómo viven en Corea del Norte? ¿Qué hacen con tantos dólares en Venezuela? $3.50 por mes. Estos son el populismo y la izquierda caviar, que son unos ignorantes. Porque si el discurso lo haces para quedar bien con Putin, le quiero recordar a las autoridades argentinas que Putin no es comunista, que Putin restauró el oficio religioso de la Iglesia Ortodoxa rusa, del cual es creyente, y no lo critico, absoluto,
lo estoy comentando, porque acá parece que algunos setentistas que se quedaron con canas, pero fuera de las ideas, que aparte de olvidarse que la cortina de hierro terminó en el 89, Rusia no es comunista. Y que China, además de no respetar los derechos humanos, en la parte económica se maneja con un criterio capitalista. A ver si nos entendemos. No seamos idiotas, no seamos ignorantes, porque el mundo se ríe de Argentina. Yo les invito a la gente a que lean las páginas de lo que se publica de la parte económica de Argentina en el exterior. No pueden creer las barbaridades que están haciendo. Hoy, por ejemplo, hay una gran puteada de los fondos de inversión contra Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, porque hace un año que está en default la provincia de Buenos Aires. Y ahora volvió a franelear y patear la definición hasta el 18 de junio. Y dicen los acreedores que ya están repodridos, que ellos ya han concedido todo lo que podían conceder. Y que lo que está haciendo Argentina es simplemente una franela porque no quiere pagar. Y yo digo, tenemos un país que está en default recurrente. Vamos a vivir con lo nuestro. Les quiero decir que los que dicen vivir con lo nuestro, no es vivir con lo nuestro. Cuando vos vivís con la guita que no pagás, cuando vivís con la deuda que mantenés, estás viviendo con la guita de lo que otros te prestaron. Después discutamos si hiciste bien en tomar o no la deuda, en qué la usaste y demás. Le quiero decir que más allá de los errores que tuvo Macri, que los tuvo y muchos, una gran parte de la deuda que se tomó fue para pagar la deuda que se venía orillando del gobierno anterior y el gobierno anterior y el gobierno anterior. Entre ellos la deuda que tomó también Kicillof y que la frenelió refinanciando con el Club de París. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces lo que hay que hacer, en vez de gritar, en vez de llorar las mentiras, hay que decir las verdades. Este es el tema en cuestión. Esto es lo que hay que decir. ¿Me entendés? Bueno, yo con esto quiero decirte simplemente que los países tienen salida, que Argentina tiene salida. Ahora estoy leyendo nuevamente que parece ser que va a venir nuevamente el barco gasificador. Porque como todos los problemas que tiene Vaca Muerta, ¿me escuchás, Charlie? Sí, bárbaro. Con todos los problemas que tiene Vaca Muerta, que entre los bloqueos de los sindicatos, que esto no se puede, aquello no se puede, volvemos a nuevamente importar gas que es carísimo. Argentina está sentado en la segunda reserva mundial de gas, segunda reserva del mundo, y está importando gas. A ver si me entendés, las empresas se fueron. Falabella hoy esta semana termina de liquidar por subasta lo poco que le quedaba acá. Las empresas se fueron. Los que están acá no quieren poner un centavo. Está todo el mundo, todas las inmobiliarias repletas de propiedades que quieren ser vendidas. ¿Sí? En la contracara, los alquileres, andar a alquilarte una propiedad en la ciudad de Buenos Aires, vas a ver lo que han subido. Han destruido el país en lo económico. Relaciones exteriores estúpidas, alineados con lo peor. Y ojo, que los demás países no son inocentes. La inserción de Rusia en Latinoamérica y en Argentina no es inocente. China ya tiene una base militar secreta que nadie sabe lo que está pasando ahí. Y nadie, ningún político se encarga de decir, bueno, che, ¿qué está pasando acá? ¿Me captás? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se dice que es una base espacial. Es una base de algo, no sé. ¿En qué lugar estratégico? Bueno, pero ¿qué significa que el propio argentino no puede entrar y está custodiado por el ejército de China? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la soberanía? ¿La soberanía de crear más de 50% de pobres? ¿De tener sueldos con los cuales no te alcanzan ni para morirte de hambre? ¿De hacer que la gente coma únicamente polenta? ¿De que la soberanía se edifica cuando tenemos el consumo por carne más bajo de los últimos 100 años? ¿Dónde está la soberanía? Teniendo la mayor reserva de gas del mundo, tenemos que importar gas nuevamente. ¿Dónde está la soberanía? Cuando no estamos pagando a los acreedores, ni siquiera estamos negociando. Yo no digo que no hay que negociar, claro que hay que negociar. El fondo claro que va a negociar, ¿qué duda cabe? Todos van a negociar. Lo que no se puede hacer es enarbolar el discurso de los idiotas para manejar un país que una parte de ellos ya se han creído también el verso, se han creído el chamullo. Argentina se cayó porque Argentina estuvo manejado por chantapufis en las últimas décadas y cada vez este proceso se está gigantando. Ignorantes, corruptos, no tienen la menor idea de lo que hacen y siguen hundiendo al país. Argentina claro que tiene salida, claro que puede salir, pero va a salir cuando los mejores hombres de esta patria, hombres y mujeres, independientemente de la bandería política, se pongan a decir las verdades a la gente y decirles, señores, este es el camino que tenemos que andar y este es el camino que tenemos que abandonar. Porque la vida es simplemente una cuestión de elegir. Elegir quiere decir que vos tenés la libertad, pero solamente un camino va a ser el correcto.
el que Argentina sigue transitando es el camino que llevó a la Argentina a la decadencia, a la pequeñez y a la insignificancia. Creo que si los padres de la patria se vivieran ahora, estarían queriendo volver a su tumba por ver lo que han hecho de este país. Simplemente, ni siquiera se respeta la Constitución. Pero es un ministro de Justicia que tiene como objetivo, declarado por él, echar al procurador del Estado. Pero ¿cómo es? ¿Este es el objetivo de un ministro de Justicia? Yo no estoy defendiendo a Casal, no sé, que se defienda a él. Pero digo, si Argentina no respeta las instituciones democráticas, si no quiere vivir como una república, si no quiere vivir como un capitalismo, bueno, flaco, díganlo, no solamente que lo hagan, díganlo, y que se quede el que se quiera quedar. Yo nací en un país que era una república, que tenía división de poderes, y que la Constitución se respetaba. ¿Por qué hay que respetar la Constitución? Porque la Constitución es el único elemento que le da poder a los que no tenemos poder, que somos los ciudadanos. Nada más que esto, Charlie.